Si uno de tus objetivos es mejorar tu relación con el dinero, este video es para ti. Hace un par de semanas hice un video bastante personal en donde conté cómo pagar mis deudas, cómo salir de deudas hizo que mi relación con el dinero mejorara un montón y por ende mi situación económica también. Así que he trabajado un montón en poder hacer una guía, o sea, como un paso a paso para yo poderles compartir un paso a paso de cómo pueden hacer para mejorar su relación con el dinero también. Así que espero que este video te sirva un montón, porque seguramente si estás viendo este video en este momento es porque estás en una situación económica que quizás te gustaría mejorar, o simplemente quieres aprender algo nuevo y ver cómo mejorar tu relación con el dinero puede impactar tu vida de manera positiva. Así que empecemos. Antes de empezar este video me presento rapidito. Yo soy Carla, estoy viajando a tiempo completo desde el 2020 que trabajo por internet. He emprendido proyectos, he quebrado proyectos también, he hecho un montón de cosas en este tiempo y además de eso también he compartido mi experiencia en redes sociales. Si ya han visto estos vlogs antes, saben que mi superpoder es mancharme. Así que en este canal vas a poder encontrar un montón de información, desde recursos para que puedas trabajar por internet o puedas trabajar remoto, hasta tips de diferentes viajes que he hecho manejando este estilo de vida como nómada digital. Así que si es un contenido que te pueda llamar la atención, te invito a que te suscribas de una vez. Vamos con lo primero, que creo que es identificar las creencias limitantes. Hago un disclaimer aquí súper importante y es: si estás viendo este video, yo te voy a ser muy sincera y yo estoy como en un medio entre algo súper hippie de abundancia y eso, y algo más consciente, más práctico, más lógico. Así que te pido por favor que mantengas la mente abierta a escuchar estos nuevos conceptos y aprender un poco más. No nos vamos a ir a que hagas así y mejores tu relación con el dinero, porque yo no creo para nada en eso, pero sí vamos a ver diferentes tips o diferentes cosas que puedes hacer aquí adentro también para mejorar esa relación y por ende mejorar tus finanzas. Ok, una vez aclarado eso, empecemos hablando sobre las creencias limitantes. Si no sabes qué es una creencia es básicamente como un pensamiento que tenemos instalado en nuestra cabeza, o digamos que son diferentes maneras de ver la vida que digamos que rigen nuestra personalidad. Para ponerte un ejemplo, una creencia no es específicamente limitante. Hay creencias que son más de abundancia, más de amor propio y todas esas cosas, pero no nos vamos a meter ahí. Pero una creencia no necesariamente es algo 100% tuyo. Tú puedes tener una creencia o una manera de ver las cosas dependiendo del lugar en donde hayas crecido. Eso también es súper importante aclararlo, porque hay veces que tenemos creencias que ni siquiera son 100% nuestras, sino son producto del contexto en donde crecimos, la casa en donde nacimos y todas estas cosas que influyen en nuestra personalidad a medida que vamos creciendo. Así que vamos a definir una creencia como un chip o una manera de ver las cosas que tenemos instalado en nuestra cabeza. Como bien lo dije, hay creencias positivas, pero también hay creencias limitantes, y las creencias limitantes son esas piedras en el camino o esas cosas que nos hacen autosabotearnos en nuestro proceso de lograr diferentes objetivos. Alrededor del dinero, independientemente del lugar en donde hayas crecido, es muy probable que tengas creencias limitantes relacionadas al dinero. Y esto es porque te voy a poner mi ejemplo. Yo nací en Venezuela y yo crecí en un ambiente no solo de inflación extrema, pero también de una diferencia de clases sociales gigantesca, en donde en algún momento de la historia, no sé si el sol de hoy, pero en algún momento de la historia se llegó a relacionar que las personas que tenían dinero eran personas que estaban con el gobierno y por ende eran personas malas. Independientemente del origen de ese dinero, eso no era parte del análisis. Si tú veías a alguien que tenía plata, automáticamente esa persona era chavista y boom, fuera de nuestro sistema, era una persona mala. Te podrás imaginar que todos esos pensamientos, que todos esos comentarios influyeron muchísimo en mi manera de ver las cosas, y por ende yo no quería nunca ser mala, y la única manera de ser mala era teniendo dinero. Entonces yo obviamente crecí en todo eso y sin darme cuenta, de manera súper inconsciente, empecé a ver el dinero de esa manera. Fue hasta muchos años después que yo me senté a analizar mi relación con el dinero y decir: déjame identificar qué creencias tengo yo alrededor de este tema tan importante que es el dinero. Porque lo quieras ver o no, el dinero es importantísimo en nuestra vida. Hoy en día todo lo que hacemos cuesta dinero. Todo. Grabar este video cuesta dinero. Probablemente ver este video cuesta dinero, porque tienes que pagar un televisor, tienes que pagar la luz, tienes que pagar el internet, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo lo que necesitamos en nuestra vida está influenciado de una u otra manera del dinero. Yo sé que muchas veces hemos crecido diciendo que el dinero no compra la felicidad y todo este tipo de cosas. Sin embargo, la verdad es que
el dinero sí puede influir bastante en qué tan cómodo o qué tan incómodo estás en tu vida. Porque si algo te puedo decir es que seguramente te vas a identificar, pero no hay nada más horrible que estar estresado por dinero y que sentir que no tienes control sobre tus finanzas. Volvamos a las creencias limitantes. Para identificar estas creencias limitantes, lo que yo hice fue lo siguiente y te voy a decir que tú lo hagas también. Siéntate con un cuaderno y anota todo lo que se te venga a la cabeza cuando pienses en la palabra dinero. Todo. Por ejemplo, si tú ves el dinero de una manera negativa, es probable que te sientes y escribas cosas como envidia, mala persona, bla bla bla. Pero también es probable que sientes y alrededor de esa palabra dinero puedas escribir cosas como abundancia, felicidad, libertad, tiempo libre. No importa que sea una sola palabra o sean frases completas, siéntate contigo mismo muy calladito, muy en silencio, muy en la intimidad, en la privacidad, y empieza a anotar todo lo que se te venga a la cabeza cuando pienses en dinero. Este va a ser el primer paso para identificar realmente cómo te sientes con esta palabrita tan pesada que a veces se puede llegar a sentir, que es la palabra dinero. Y eso lo voy a decir ¿por qué? Porque cuando yo lo hice me di cuenta de muchas cosas. Me di cuenta que obviamente tenía muchas cosas bastante negativas que tenía que trabajar, pero también estaba bastante clara en que al final el dinero era una herramienta para lograr objetivos o era una herramienta para tener cierta libertad en mi vida. De hecho, a medida que yo fui creciendo, te puedo decir que yo empecé a ver el dinero como una llave a la libertad. Después de que yo llegué a cierta edad, mi papá me dejó de dar mesadas o de dar dinero de manera frecuente, y básicamente empecé a darme cuenta de que cuando yo podía pagar mis salidas, o cuando yo podía ir al cine por mi cuenta, o que yo podía salir con mis amigos, irme de viaje pagándolo yo misma, mi papá me daba permiso. Porque lo que hacía mi papá era que me decía, sí tienes permiso, pero no te voy a dar dinero. Entonces lo que yo hacía era buscarme mi dinerito y pagarme mi vacación o pagarme mi salida al cine con mis amigos. Obviamente eso fue también creando un poco de mentalidad de que el dinero me daba libertad, de que el dinero me daba permiso, y por ende siempre iba a buscar la manera de tener más dinero o de ganar mi propio dinero. Así que te puedo decir que es probable que te des cuenta que no todo es negativo, que no todo es horrible, y si sí lo es, no te preocupes porque hay solución. Una vez que tengas esta lista de creencias, una vez más te digo, identifícalas o ve qué patrones hay. Dependiendo del lugar en donde hayas crecido, si creciste en Latinoamérica, es probable que hayas escuchado cosas como que los ricos eran malos y que los pobres eran buenos, o que los pobres eran personas humildes y por ende eran mejores personas. Eso yo lo escuché durante toda mi ida al colegio, durante todo mi bachillerato, durante casi toda mi universidad, y te puedo decir que obviamente influyó muchísimo. Y cuando yo escribí todas esas palabritas me di cuenta que había un patrón gigantesco. Entonces, una vez que ya tengas esas palabras, que empieces a identificar esos patrones, puedes empezar a verlo de una manera un poco menos personal y también menos ruidoso, porque lo tienes todo en el cuaderno y ya lo tienes reflejado en un lugar donde ya no está necesariamente aquí, sino lo puedes ver como en blanco y negro. Y justamente aquí es que se pone divertido. Bueno, probablemente no sea tan divertido al principio, porque te voy a admitir que es un proceso incómodo. Empezar a mejorar tu relación con el dinero es un proceso complicado, porque sí, es más bien como abrir el closet y que se salga la ropa así encima de ti, y es un caos, porque obviamente empiezas a como destapar un montón de cosas que no necesariamente quieres lidiar en su momento, pero que sí están influyendo muchísimo tu vida. Sin embargo, una vez más te digo que hay solución. Así que el siguiente paso, una vez que ya tengas como esas creencias un poco más identificadas, te voy a proponer que les des creencias alternativas. Y las creencias alternativas son básicamente el meme este que es una persona, no sé si lo han visto, que es una persona en un autobús en donde está viendo a la derecha y está viendo como una montaña, así como triste, y el que está sentado a la izquierda está viendo como el paisaje bellísimo y está feliz. La creencia, digamos que es el autobús, y hay maneras de verla negativa, hay maneras de verlas positivas. Así que lo que vas a hacer con esta lista de creencias que hayas identificado es escribir una opción alternativa, que podría ser, si tu creencia puede ser que el dinero es el origen de todos los males, tu creencia alternativa puede ser algo así como el dinero es una herramienta para generar bien. Digamos que estás partiendo de la misma idea, pero le estás dando un foco diferente en donde existe la posibilidad de que haya algo positivo y por ende no te genere tanto rechazo. Esto es importantísimo porque, a ver, estas creencias alternativas van a ser clave al momento de tú mejorar tu relación con el dinero. Porque si tú te sientas ahorita y empiezas a identificar todas las cosas horribles que a veces podemos llegar a pensar del dinero, no importa que sean nuestras o que hayan sido influenciadas por el contexto en donde crecimos, nos vamos a dar cuenta que son cosas que están saboteando 100% nuestro proceso. Entonces, al momento que tú linkeas el dinero con
sentimientos negativos o con consecuencias negativas, es lógico que tú no vas a querer agarrar eso porque va automáticamente a tener esa consecuencia negativa. Sin embargo, al momento que tú lo empiezas a ver de manera alternativa y lo empiezas a ver ya con un filtro más positivo, diciendo que el dinero te puede dar libertad, que el dinero te puede dar una mejor vida y que el dinero te puede dar un montón de cosas que quizás en este momento deseas pero se ve imposible, ya empieza a cambiar un montón. Y yo sé que esto suena como palabrería y como cosas tontas, pero te puedo jurar por mi propia experiencia que al momento que uno empieza a ver esas cosas de manera diferente, empieza a tener resultados diferentes. Obviamente no es un proceso inmediato, obviamente no es un proceso mágico, no es como que tú empiezas a ver las cosas con una creencia alternativa y automáticamente tu cuenta bancaria sube. Eso no funciona así. Me encantaría decirte que sí, pero eso es mentira. Pero la realidad es que vas a empezar a tener un acercamiento diferente a las oportunidades de dinero. No importa que la propia relación con el dinero te haga buscar proyectos alternativos, que la propia mentalidad frente al dinero te haga empezar un proyecto que llevas años queriendo hacer, pero te ha dado miedo. Y todas estas cosas que pueden influenciar de una u otra manera las finanzas de una persona. Así que es importantísimo que hagas primero tu lista y que luego hagas tu lista de creencias alternativas. El paso número 2 es la mentalidad de abundancia. Que esto puede sonar increíblemente hippie y increíblemente humo o falso o whatever. El punto es, la mentalidad de abundancia no es ciencia holística. La mentalidad de abundancia es básicamente identificar y ver que hay cosas positivas en este mundo. Yo creo que una de las cosas que más puede influir en la mentalidad de abundancia son dos, o al menos te voy a decir las dos que más han influenciado en mi vida. La primera es el contenido que consumes. Si tú estás todo el día consumiendo contenido, consumiendo noticias negativas de cómo todo está en crisis, de cómo, por ejemplo, Twitter, me pasa con Twitter, que si tú te metes a Twitter, la gran mayoría de la gente está quejándose de que todo está caro, de que todo está imposible, de que no le pagan lo suficiente, de que todo es negativo, de bla, 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 bla. Si tú ves todo eso, es obvio que tú no vas a pensar en abundancia, es obvio que tú no vas a pensar en que realmente hay dinero y que realmente hay gente partiéndola y que hay trabajo para todos y que hay, no sé, posibilidades de que tu emprendimiento salga adelante. Así que el contenido que consumes en redes sociales es clave para trazar esa mentalidad de abundancia. Y la segunda es nuestro círculo. Y creo que esta es la más complicada. Nuestro círculo afecta 100% nuestra personalidad, la manera en la que somos, la manera en la que nos desenvolvemos en nuestra vida. Si tú eres un grupo de amigos que lo único que hace es quejarse de su trabajo, quejarse de lo caro que está todo, quejarse de cómo odian a su jefe, quejarse de cómo ellos no quieren trabajar, sino lo que quieren es estar en su casa echados porque odian su trabajo, pero que tienen que trabajar porque esa es la única manera de vivir, difícilmente vas a pensar como el dinero o en la abundancia como algo positivo. Así que yo te diría que lo primero que yo haría si estuviera en un papel en donde tengo que empezar a trabajar esa mentalidad de abundancia es cambiar por completo el contenido que consumo, empezar a consumir podcasts, empezar a leer libros, empezar a ver entrevistas en YouTube, que hay miles de personas que la están partiendo, porque sí, hay gente partiéndola y sí, hay gente también que no le está yendo bien, hay gente que está endeudada y hay gente que con mucha miseria y hay muchos problemas en la sociedad y en el mundo y en todos lados, pero eso no es nuevo, uno, y dos, no necesariamente impacta tu vida a menos que tú decidas que impacta tu vida. Sin embargo, al momento que tú tomas la decisión y haces el esfuerzo activo en empezar a consumir otro tipo de cosas y en empezar a ver las cosas de otra manera, te puedo asegurar que se te va a desbloquear un mundo completamente nuevo y mucho mejor del que ya venías viendo. Y lo segundo es el tema de los amigos. No te voy a decir que le dejes de hablar a tus amigos y que los bloquees de todo y que te quedes solo frente al mundo, sino te voy a decir que lo que puedes hacer o lo que yo haría en tu lugar es poner límites. No es nada más que decir, oye, realmente me gusta que hablemos, me gusta todo, pero no me hace nada positivo el hecho de que lo único que hagas es quejarte de tu trabajo. Lo que podrías es aportar a la conversación y decir, wow, sí, te entiendo demasiado, pero en otro lugar, o sabes que en estos días aprendí tal cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Otra cosa que te puede ayudar muchísimo también en el trabajo o en la mentalidad de abundancia son, por ejemplo, las afirmaciones con repetirte cosas a ti
ti misma o a ti mismo diciendo como soy bueno con el dinero, tengo buenas finanzas. O también hacer otras cosas como practicar la gratitud. La gratitud a mí me ha cambiado muchísimo la vida, porque desde que yo empecé a ser mucho más como agradecida con las cosas que yo tenía en mi vida, empecé a ver todo muy diferente. Yo siento que en el día a día damos muchísimas cosas por sentado, damos como un mínimo los lujos o las comodidades que tenemos en nuestra vida, pero sentarte o pausar un momento de toda la locura que puede llegar a ser la vida y detenerte a agradecer el hecho de que tengas un techo, de que tengas tiempo libre para estar viendo este video, de que tengas personas positivas a tu alrededor, de que quizás hoy pudiste ir al trabajo y tienes un trabajo que quizás no es el trabajo de tus sueños, pero puede ser un trampolín para lograr algo más adelante. Hacer esos pequeñitos cambios en la mentalidad pueden influir muchísimo en la manera en la que haces tu día a día e incluso en la manera que disfrutas tu día a día. Y por último, dentro de la mentalidad de abundancia, también te diría que seas muy consciente de las cosas que te repites todo el tiempo. Son cosas que terminan convirtiéndose en creencias o en maneras de ver la vida súper cuadrada. Por ejemplo, te puedo decir mi experiencia. Hasta cierto punto de mi vida yo me di cuenta que yo lo único que repetía: no soy buena haciendo dinero o no soy buena manejando dinero. Por ejemplo, te puedo decir que cuando yo era pequeña siempre se hizo el chiste, o sea, lo decía mi papá: Carla es como yo, a ella se le va el dinero, tipo, tú le metes una platica y ¡boom! se le va. Entonces siempre tuve eso en mi cabeza, siempre dije como, es verdad, es que yo soy malísima con el dinero, es que yo no sé manejar finanzas, es que a mí me das dinero y me lo gasto inmediato, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, al momento que tú cambias esa manera o identificas que estás repitiéndote esas cosas y le das un pensamiento alternativo, puedes lograr un montón. Por ejemplo, si sueles decirte o repetirte que nunca tienes suficiente dinero, intenta cambiarlo por algo así como: estoy aprendiendo a administrar mi dinero y cada día estoy más cerca de mi abundancia o más cerca de mi objetivo económico. Suena, repito, sé que puede sonar hippie dependiendo de qué tan creyente o no seas en estas cosas. Sé que puede llegar a sonar un poco complicado, pero insisto, creo que soy un caso de éxito de que estas cosas funcionan. Porque cuando yo más escéptica era con todos estos conceptos es cuando peor finanzas tenía. Así que ahí te lo dejo. El tercer paso que yo apliqué y que aplicaría una vez más es apostarle a la educación financiera. La educación financiera es algo que lamentablemente en muy pocos países se enseña y es importantísimo. Aprender a manejar las tarjetas de crédito, aprender a hacer presupuestos, aprender a entender cosas como que tu ganancia mensual no es ingresos versus egresos, sino que hay más cosas en el medio. Aprender a presupuestar cosas propias, tus gastos personales, tus comisiones, tus servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es importantísimo. Así que yo te diría que busques cómo aprender cada vez más sobre cómo funciona el dinero, sobre cómo puedes mejorar tus finanzas, sobre cómo puedes hacer presupuestos. Yo, por ejemplo, ya lo hablé en el video en donde yo hablé de mis finanzas o de cómo yo conté mi proceso para salir de deudas. Entonces, si te identificas con ese sentimiento como de pena, como de vergüenza, como de qué dirán otras personas si se enteran que yo estoy como en este punto de mi vida con mis finanzas, es horrible, o sea, es un sentimiento súper feo. Pero en su momento yo me leí varios libros muy importantes, de los cuales uno creo que me cambió bastante la vida y fue el de Querido Dinero. Ese libro es maravilloso, sobre todo para personas que están en cero con sus finanzas. A mí me enseñó un poco sobre cómo funcionaba este mundo y sobre cómo podía ser yo para identificar diferentes cosas. Además, a mí me gustó porque estaba diseñado de una manera que era muy fácil de entender y por ende no era tan intimidante como quizás lo pueda hacer otra cosa. Además de eso, en su momento también lo que hice fue inscribirme a cursos de finanzas personales. Hay un montón de cursos de todo tipo, de todos los rangos de precios de lo que lo puedes hacer, y te voy a dejar linkeado en la descripción uno de los que yo utilicé también. Esto es importantísimo y creo que también es clave porque esto lo podrías incluso extender o aplicar dentro de tu grupo de amigos. Puedes aprender de fondos de inversión, cuentas que ofrecen intereses, etcétera, etcétera. Me ha pasado incluso a mí que, por ejemplo, hay veces que descubro una cuenta, una nueva cuenta de que te da intereses dentro de tu dinero, y dentro de mi grupo de amigas es como: mira, chicas, o miren, amigas, conseguí tal cuenta y no sé qué, o hoy aprendí algo nuevo, quizás les interesa, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso nos ha ayudado un montón a poder mejorar bastante nuestras finanzas personales, pero también como que animarnos a compartir cosas y sentirnos más cómodas hablando de dinero entre nosotras. Ok. El cuarto paso que yo haría si quisiera mejorar mi relación con el dinero es sentarme de manera muy honesta y desenmascarar mis finanzas. Esto es algo que yo hice y que volvería a hacer, y a todo el mundo le diría que lo haga, y es
sentarte con todos los estados de cuenta de tus tarjetas de crédito, con todos los estados de cuenta de tus tarjetas de débito y básicamente toda la información que diga dónde está tu dinero, y te vas a sentar a anotar y a ver en qué se te está yendo el dinero. Y esto va a ser incómodo, te digo de una vez, porque sí, es probable que estés pagando cosas bastante importantes como la renta o como el colegio de tus hijos, pero también es bastante probable que te des cuenta de diferentes gastos que haces de manera frecuente sin darte cuenta o de manera inconsciente. Estos creo que son nuestros peores enemigos porque esos son los más difíciles de afrontar. Y te voy a decir una vez más, este punto en específico es súper complicado, sobre todo porque se necesita valor. Se necesita mucho valor sentarte a tomar control de tus finanzas, pero esto es lo que te va a decir específicamente en dónde estás parado y sobre todo te va a ayudar a sentirte en control y te va a ayudar a entender que sí tienes control sobre esta situación. Para esto yo he usado una plantilla que te la voy a dejar en la descripción igual para que si la quieres descargar lo puedas hacer, es completamente gratuito. Esto yo lo he aplicado para entender en dónde están mis finanzas, cuánto tengo de dinero en efectivo, cuánto tengo de activos, que es por ejemplo cosas invertidas o diferentes cosas así, cuánto tengo en pasivos, que son mis rentas o que son mis deudas, etcétera. Una vez que tengas esa información también vas a hacer lo siguiente, que va a ser una pequeña tabla, es una pequeñita tabla, puedes usar la misma plantilla, ahí también está una sección de esa tabla, que vas a poner tus ingresos, tus gastos, tus deudas y tus ahorros. Esto te va a ayudar un montón porque vas a poder ver si realmente tus gastos son mucho más altos que tus ingresos y qué diferentes cosas puedes hacer para evitarlo o para reducirlo. Evaluando tus estados de cuenta, te das cuenta de que gastas muchísimo dinero en café porque pues tienes una cafetería cerca y como hobby vas y te compras un café. No te digo que reduzcas a cero tu café porque es bastante improbable que lo hagas, pero sí puedes reducirlo. Puedes ver, si estás yendo 3 veces a la semana, puedes decir, ok, voy a ir solo una vez. Y ya empiezas a trazar como un plan de acción un poco más intencional. Yo soy fiel creyente de que ahorrarte el café de las mañanas no es algo que te va a hacer millonario, pero sí te hace sentir en control. Ahora bien, muy importante, no cometas el error que yo cometí, que era por ejemplo reducir mis gastos y ese dinero me quedaba como sobrando, por así decirlo. Destínalo a algún lugar, o sea, por ejemplo, ese dinero que te gastarías en esas otras 2 veces que no estás yendo, deposítalo en una cuenta para que se vaya convirtiendo en tu fondo de emergencia, para que se sienta como algo que no es tuyo. Y ya el quinto y último paso es que intentes o hagas un esfuerzo grande por convertir todos estos tips que te daba en este video en una práctica diaria. A esto no me refiero con que tengas que hacer exactamente estas cosas todos los días, pero sí que empieces a desarrollar como una intencionalidad detrás de toda esta relación o de todo este tema del dinero. Esto es algo que de verdad a mí me cambió por completo la vida. O sea, yo hoy en día estoy en una situación que a mí incluso a veces me cuesta creérmelo y me cuesta aceptar o entender que yo estoy en una posición como la que estoy y que mis finanzas están saludables y que me pude independizar y que puedo viajar y que puedo tener el estilo de vida que tengo cuando hace 4 o 5 años estaba increíblemente endeudada. No son cosas que si te haces así y dices soy dinero, soy abundancia, automáticamente tu cuenta crece, porque eso no funciona así. Se requiere mucho trabajo, se requiere mucho esfuerzo en estar todo el tiempo identificando esas creencias limitantes y trabajando en ellos y sobre todo repitiéndonos a nosotros mismos que sí lo podemos hacer. Te puedo decir que todo esto va a ayudar muchísimo y que son cosas que realmente influyen de manera positiva en tu vida y probablemente en la vida de las personas más cercanas a ti. Cuando yo estaba endeudada, yo estaba molesta, yo estaba amargada, me sentía cansada y sobre todo estaba estresada todo el tiempo. Incluso me llegaba a sentir mal conmigo misma porque sentía que no tenía control en lo absoluto sobre mis finanzas y que algo iba a pasar y que no iba a poder cambiar nada. Así que te puedo decir que empezar a aplicar todas estas cosas de manera intencional, un poquito todos los días, 5 minutos, a hacer algún ejercicio que pueda englobar alguno de estos tips, te puedo decir que en 3 o 6 meses o incluso un año te vas a poder agradecer muchísimo el haberlo hecho. Así que por favor, no termines este video y sigas con tu vida. Intenta hacer el ejercicio de las creencias, intenta hacer el ejercicio de evaluar el contenido que consumes y viendo cómo está afectando tu vida, y también siéntate con tus estados de cuenta y toma control de la situación. Realmente no hay mucho más que te pueda decir. Lo único que te puedo decir es que puedes, es que sí puedes. Yo sé que a veces se siente que la bola es mucho más grande que uno y que por ende no tenemos control sobre la situación, pero te puedo decir que sí tienes control, solo hay que verlo poco a poco, así que no te preocupes, que
vas a poder salir de ahí y vas a poder mejorar tus finanzas. Realmente es un tema que me gusta un montón, así que si les gusta este video probablemente haga más contenido relacionado a esto, porque soy demasiado creyente de que el dinero es demasiado importante en nuestras vidas y que tener una buena relación con él, hablar abiertamente de él, a mí me ha traído cosas increíblemente positivas y me ha hecho sentir mucho más tranquila de eso. Así que si mis redes se pueden convertir en un espacio para traer este tema a conversación, yo feliz. Espero que te haya gustado, espero que te haya servido, y si de casualidad tienes algo que quieras agregar o tienes algo que quieras compartir, lo puedes hacer en la sección de comentarios de este video. En el video de mis deudas, la verdad es que me sorprendió muchísimo la retroalimentación de todo el mundo, los comentarios de todo el mundo. Recibí comentarios maravillosos y sin duda es una señal más de que ese es el camino correcto y de que hablar de estas cosas y normalizar estos sentimientos alrededor del dinero es algo que nos puede ayudar a todos a sentirnos acompañados y a sentirnos más empoderados para tomar esas decisiones. Así que ya sabes, cualquier cosa déjalo en los comentarios. Todos los recursos que hemos hablado en este video los voy a dejar en la descripción, así como el descargable. Y ya sabes, si te gustó, por favor suscríbete para que pueda animarme a seguir haciendo contenido de este estilo. Nos vemos muy prontito para un próximo video. ¡Chaito!